debate dio que hablar. Agradecemos a todos los que estuvieron ahí participando a través de Twitter. En este caso, Martín Fogliaco nos dice: no es una disputa de dos monopolios. Por el Estado no es un monopolio, sintetiza la voluntad popular. Julián Cañas nos dice: es una extorsión decir que si la Corte fallara a favor es histórico, en contra traiciona a la patria. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, la verdad que estuvo calentito el debate, nos hubiese gustado tener un rato más para charlar, pero la verdad que el bloque que tenemos ahora es imperdible, como cada lunes con Jorge Basalo. ¿Cómo anda, Jorge? Muchas gracias, Cristian, un gusto saludarlos a todos. Muy buenas noches. Les contaba la semana pasada que no iba a haber actividad en el Tribunal Federal 1. La actividad de esta semana estará bastante reducida, solo 2 testigos van a declarar, o al menos así está previsto en el día de mañana, en el marco de este juicio histórico de las causas La Perla y Campo de la Ribera, y a partir de la próxima semana ya todo se va a normalizar con las audiencias durante los días martes, miércoles y jueves. Pero esta noche vamos a hablar sobre algo de lo mucho que ocurrió en aquella Córdoba anterior al golpe cívico-militar del 24 de marzo. Nos ubicamos Navarrazo, la intervención del brigadier Lacabane, la policía del Departamento de Informaciones, el D2 con Tejeldín a la cabeza, que salían a cazar cordobeses, literalmente así lo digo, por los barrios y por las calles de la ciudad, y lo que era el símil de la Alianza Anticomunista en Argentina en Buenos Aires, todavía el gobierno democrático de Isabelita, el Comando Libertadores de América, que ya estaba instalado en Córdoba haciendo de las suyas, secuestrando gente y matando gente, como por ejemplo lo que ocurrió allá por diciembre del año 75, cuando secuestraron a Marta Susana Ledesma, a quien era su compañero en ese momento, Sergio Héctor Comba, todo ante la presencia de una niña de solamente 4 años, Marta Taborda, y de su hermanito en ese momento, Gabriel Ignacio, de solamente 3 meses. Allí estamos viendo justamente una fotografía. Marta, gracias por venir a Zona Política, a Canal 10. Y bueno, esa fotografía que estábamos mirando y que es de qué momento. Esa foto la tomó la mamá de Sergio, abuela Elsa le decimos nosotros, unos días antes de que se los llevaran a ellos. La toma en noviembre del 75. ¿Y el secuestro de tu mamá y de tu padrastro es? Es el 10 de diciembre de 1975. Ya tu papá biológico no estaba porque lo habían matado. Mi papá lo matan el 17 de abril del 71 en un enfrentamiento en Barrio San Martín, en la calle Uspallata. Fue un caso emblemático porque fueron los primeros caídos del ERP, Taborda, Polti, Lescano, y bueno, mi mamá queda viuda y se vuelve a casar, y bueno, Sergio, el esposo, mi hermano, Gabriel, en esa foto estamos, estoy yo y mi mamá. Vos con 4 años, tu hermanito con solamente 3 meses. Contamos esto porque además de la familia Taborda hay otras víctimas del terrorismo de Estado. Y estamos hablando de lo que era el Comando Libertadores de América, que provocó, diezmó a familias enteras, completas. Yo puedo citar la familia Pujadas, pero el caso de tu familia es otro ejemplo. En el caso de tu mamá y de Sergio Comba, son de los primeros secuestrados que van a Campo de la Ribera. Campo de la Ribera era una prisión militar que la tienen que transformar en campo de concentración. ¿Qué recordás de la noche del secuestro? 10 de diciembre del año 75, Marta. Recuerdo golpes, gritos, tipo órdenes así. ¿Qué hora fue? Aproximadamente las 10 de la noche, más o menos. ¿Ustedes estaban cenando? No, en mi caso yo ya estaba acostada, porque era muy chica, estaba acostada, pero el sueño no era profundo. Entonces me levanto de mi dormitorio y me asomo y le veo a mi mamá en camisón, descalza, sentada en una silla en la cocina, atada, las manos hacia atrás. Me meten a mi dormitorio y me cierran la puerta. No sé lo que habrá pasado, desde tiempo. Vuelven a mi dormitorio y ya viene mi mamá en una de las manos tenía las esposas puestas. La otra la tenía suelta. Y entran 2 personas más con ella. Un hombre que se sienta en una camita que había al lado y otro que estaba parado detrás de ella. ¿Ellos se identificaron en algún momento? ¿Presentaron alguna orden de allanamiento? No. ¿Algo? Cuando yo ya los veo, ya estaba todo en proceso. Ya estaba todo
A ellos se los llevan. secuestro, sí. Y vos, que tenías solamente 4 años, tu hermanito de 3 meses, ¿qué pasa con ustedes? A nosotros nos llevan y nos dejan, nos trasladan en el auto con mi mamá. Al papá de mi hermano lo llevaban en otro auto porque lo sacaron arrastrando, estaba inconsciente, todo lastimado, golpeado. Nos dejan en la casa de mi abuela materna. Que mi abuela en ese momento no estaba, nos quedamos con mi abuelo porque ella estaba en Buenos Aires haciendo los trámites porque al hermano de mi mamá, a mi tío Juan, que en el ERP le decían el comandante Pedro, lo habían secuestrado el 8 de diciembre, 2 días antes que a mi mamá. ¿Qué pasó con él? Muere en Campo de Mayo, torturado, malamente O sea que torturado. ustedes empiezan a vivir con tu abuelo, con tu abuela, Sí. y se crían con ellos. Sí, nos crían mis abuelos, también vivía mi bisabuela en ese momento. Una tarea titánica para mi abuela porque mi abuelo sufrió muchísimo pensando qué le podía pasar a su hija. Sí, estamos hablando de familias literalmente, y disculpen el término, destrozadas, no tenían dónde recurrir en ese momento. ¿Cómo es la búsqueda? ¿Qué recordás de todo aquello? Mi abuela hizo todo lo legalmente posible en ese momento, denuncias, habeas corpus, pero al poquito tiempo la abuela de mi hermano, por buscarlo a su hijo y a su nuera, también es secuestrada, la matan, y aquí aparece el siniestro Gato Gómez, que es él quien la mata, de Río Cuarto, Elsa Gladys Comba de Comba. El Gato Gómez, le recuerdo a la gente, era uno de los integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que se caracterizaba por ser un feroz torturador y además abusador, a tal punto que lo exoneran de la fuerza. Pero no hay prácticamente secuestrado que haya pasado por el D2 del pasaje Santa Catalina que no recuerde al Gato Gómez, porque además el tipo se vanagloriaba de cometer las atrocidades que cometía. Fue él quien mató a la mamá de Sergio Comba. Sí. Esto lo tienen probado. Esto es información que nosotros hemos recolectado a través de la hermana de una tía, o sea, de una tía de mi hermano, que ellas han estado investigando también. Marta, ¿podemos ver algunas de las fotos? Sí, ahí está de mi tu papá. familia? Mi mamá el día que se recibió en el Carbó, se recibió de maestra. ¿Qué hacían tu mamá, tu papá, Sergio, tu Mi padrastro? papá era empleado en la universidad, era cajero. Después, cuando lo matan a él, mi mamá hereda el cargo y sigue trabajando en la universidad. El papá de mi hermano era empleado de Sancor. De Sancor. Sí. Mi tío estaba en Buenos Aires, él había estudiado químico industrial. Bueno, ahí la vemos a la abuela de mi hermano. Ahí está mi tío con su esposa, que también, ella la matan el 24 de marzo del 76. Esta imagen es de Gabriel, El papá de mi hermano y Sergio el Comba. padre, sí. ¿Qué te pasa con las fotos cuando ves estas fotos? Bueno, las fotos esas de color, estas fotos, son las últimas que tengo y las miro siempre y no las quiero olvidar porque la última vez que la vi mi mamá fue esa noche. Fue esa noche. Lamentablemente, Sergio, el último recuerdo que tengo de él es muy triste porque lo veo inconsciente, vendado, lastimado. Entonces es triste. De mi mamá la vi bien. Le vi su rostro sin lastimaduras en ese momento, pero estaba en camisón y descalza. Marta, te conectás vos porque estas son cosas que, además de provocar estas situaciones en familias, han pasado muchos años donde de todo esto se habló poco. Poco y nada. ¿En qué momento empezás a hablar? ¿En qué momento te contactás con los organismos de derechos humanos? ¿En qué momento reanudás la búsqueda? La búsqueda de los restos. En el 2007 puse un mensaje en la página de Hijos buscando si alguien los había visto, si alguien sabía de ellos, si había algún dato. Y me contestan unas primas de mi hermano que sabían. Y al tiempo después me llega una carta de un estudio de Buenos Aires que decía exilio argentino. Y yo en ese momento, cuando leí exilio argentino, dije, están en otro lado, en algún lugar del mundo. Y no. Y bueno, entonces ante la desesperación me llegué a Abuelas y bueno, ahí
hablé con ellas, me contuvieron, así conocí a Marité Sánchez y a Mariana Paramio, que son mis abogadas. Y bueno, desde ahí empezamos con la búsqueda más acabada para llegar a la justicia. Vos miraste a los acusados, varios de ellos ya probados por la prueba, por la justicia, genocidas, y les dijiste, cuando ustedes mueran, sus familiares van a tener dónde llevarles una flor. Pero yo... Nosotros todavía estamos esperando que nos digan dónde están. Es una súplica, que por favor nos digan dónde están, porque necesitas cerrar un capítulo, necesitas ponerle fin a esta historia de terror que no acaba. Hay un arbolito en la plaza de Barrio de Altamira. Sí, a una cuadra de donde los secuestraron a ellos. Lamentablemente no se sabe quién o con qué estómago lo rompieron, hicieron un acto de vandalismo, secaron el árbol. Y ¿Fuiste bueno, a esa sí. placita? El día que lo pusieron fue el 14 de diciembre del año pasado. Hermoso el árbol, flores, tutores, precioso. Y después cuando la llevé a mi abuela para que viera el recordatorio que por lo menos había por su hija, estaba todo destruido. Marta, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Cristian, hay un arbolito que está allí en la plaza de Barrio Altamira. Ese arbolito debe ser cuidado, debe ser protegido, porque significa mucho para la familia Taborda, víctima del Comando Libertadores de América del terrorismo de Estado en Córdoba. Bueno, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Marta, un testimonio, la verdad que nos ha sensibilizado muchos, muy impactante y muy fuerte además conocer su historia aquí de primera mano, es testigo, como les contaba, en esta causa. Y nos sirve, digo, ahora que estamos finalizando el programa, para analizar un poco más o dejar las herramientas para que se analice esto en términos históricos, qué significa lo que nos contó aquí, qué significó antes el debate. Estamos muy contentos de poder hacer aquí en Canal 10, en los SRT, debates en donde se discutan las cuestiones sin problemas como el de la ley de medios o el de ganancias. Digo, sirve para analizarlo en un contexto histórico cuando estamos a las vísperas de una nueva guerra, de otra vez la impunidad, de otra vez Estados Unidos bombardeando. Nos vamos hasta el lunes que viene, les agradecemos mucho como siempre. Buenas noches.